Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. There's a glow on the street outside my window, neon bleeding through the glass. I hear your voice on every echo, funny how it never passed. I left it cut there on the counter, like you're walking in at night. Hola amigos, lo prometido es deuda y dijimos que íbamos a tener un capítulo especial de valoración de la visita del Papa León XIV a España. Bueno, hemos vivido muchas cosas. Ha sido un momento bastante histórico, los medios se han volcado, luego hablaremos de ello. Y además, como muchos sabéis, aunque a lo mejor algunos otros no, porque esto me hace gracia. El otro día una persona me decía, pero que Hace Prensa tiene un podcast, ¿no? Y digo, pues sí, desde hace bastantes años. Bueno, pues a lo mejor algunos lo sabéis, pero Ana y yo hemos estado también grabando como preparación de la venida del Papa, un podcast, esperando a León. Y en el fondo había que hacer una valoración del viaje desde esas dos perspectivas, tanto desde para no hablar del tiempo como desde esperando a León. Es que para nosotras el viaje papal empezó en marzo, que ya empezamos a entrevistar a los amigos del Papa. Efectivamente, allá cuando fuimos a Valladolid, a una de nuestras fuentes, ahora que se habla tanto de las fuentes. Nosotros tuvimos una fuente privilegiada que aprovecho para agradecer a Armando Jesús Lovera, que sacó su agenda. No habríamos hecho nada sin él. Gracias, Armando. Y luego Carlos Enríquez, que en Perú también nos facilitó muchos contactos, así que hay que agradecérselo a ellos. Pero bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Entonces vamos al lío. Yo quería lo primero preguntarte, Ana, un poco con qué te quedas de los actos y los discursos. Si tuvieras que dar algún titular de la visita, ¿qué titular darías? No me cuesta nada elegir. Vale, venga. Todo el mundo ha sido, es que hay tantas cosas, el Congreso de los Diputados. Para mí ha sido mi momento, me ha parecido histórico. Y por la situación política que tenemos ahora mismo en España, me ha parecido súper interesante ver las reacciones de los políticos, qué lectura se ha hecho. Y luego es que me ha parecido un discurso impecable, súper inteligente. Y me ha parecido, creo que esto se ha visto en toda la visita papal, que había más asimetría, que para nosotros era un papa desconocido, pero que él nos conocía muy bien. Él conocía muy bien el país. Pero para mí el momento en el que eso se ha visto más ha sido en el discurso del Congreso de los Diputados, porque es un conocimiento de la situación política, de la polarización de la sociedad, de la historia, ahí plasmado en ese discurso, que para mí 10 de 10. Muy bien, yo me voy a quedar con... Ahora vamos a entrar en el discurso del Congreso, que también fue el momento más importante y luego el más doloroso, porque no te acreditaron, Ana. No pudimos entrar. No pudimos entrar. Lo vimos en la tele, como todo el mundo. Como casi todo el mundo. Pero bueno, yo la verdad es que también, porque me toca un poco en lo personal, yo me quedaría con el encuentro de Movistar Arena, con ese tejer redes, porque claro, para mí, que me dedico un poco más a la información cultural, el ver al Papa rodeado de gente de cine, de gente de la danza, del deporte, también de la empresa y la educación, pero me tocaban un poco menos, me parece una cosa muy bonita, me parece un acto que estuvo muy bien. Dentro de que ahora hablaremos, porque pienso que no hay un titular, sino que hay muchísimos titulares. Pero vamos a los aspectos de fondo y te vuelvo a ceder la palabra. Entonces, ¿qué es lo que te pareció tan importante y tan definitivo del discurso en el Congreso? Lo primero es el conocimiento que tiene el Papa del país. Eso por un lado, que ahí digo había una simetría, porque para nosotros sí que era, bueno, a lo mejor para ti, para mí, desde marzo un poco menos, pero era una figura muy desconocida. Por otro lado, no solo es el conocimiento que él tiene del país, sino que ha sido muy revelador del estilo de este Papa, que era también una cosa, se decía que era reservado, que era más tirando a tímido. Sabíamos muchas cosas de su estilo de liderazgo, pero si me apuras, un estilo de liderazgo casi pastoral o de gobierno de iglesia. No conocíamos tanto su faceta
ya no digo de político, pero bueno, sí. Casi prácticamente sí. Además, lo hemos dicho muchas veces, que no hay nada escrito de él. Entonces, esto era absolutamente desconocido. Sabíamos que inteligente era, porque es matemático y derecho canónico, pero es un nivel intelectual, el del discurso del Congreso. O sea, ha habido conceptos ahí. A mí, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención, solo por poner un ejemplo, que de repente conceptos que usamos mucho en el discurso público en España, que ya han quedado carentes de sentido totalmente, como el bien común, el bien común, el bien común. Y llega el Papa y en una frase dice: el bien común es la forma social de la dignidad. Entonces, de repente, volver a tener definiciones para conceptos que en nuestro discurso están vacíos, me ha parecido clave. Bueno, yo pienso también que, y eso lo han comentado muchos, a mí luego lo iba a recomendar después, pero lo recomiendo ahora, la crónica que hace Peláez en el ABC de ese día, y en el que además hace un paralelismo y habla de cómo es cuando llega un adulto a un patio de colegio en el que la gente se está peleando. Yo creo que también, claro, estamos en un momento político muy difícil, de una polarización, de un discurso político muy bajo, de que los temas que se hablan son las cloacas, los prostíbulos, la corrupción. Entonces, claro, de repente llega una persona que efectivamente habla del bien común, habla de los trascendentales del ser, habla de la Escuela de Salamanca, es como un tirón intelectual y un nivel de discurso. Y luego además a mí me pareció un discurso sumamente inteligente también, en la manera de cómo al final tú puedes aunar lo que es la política, que es el servicio al ciudadano, la búsqueda del bien común, apelando a verdades universales en las que coincidimos todos, y yo creo que toda esa primera parte, bueno, quizá no todos coinciden, pero con esa apelación general, pero también al mismo tiempo siendo muy claro en el papel que tiene la Iglesia, que además ahí sentó como las bases al principio, decir, o sea, yo vengo aquí, hay una separación total entre Iglesia y Estado, no estamos aquí haciendo una reivindicación del papel político. Claro, de la Edad Media, ni muchísimo menos, pero como representante de la Iglesia Católica yo también digo una serie de aspectos, ¿no? Y hay ese respeto sobre todo a la dignidad de la persona, que es omnicomprensiva. Es al migrante, es al pobre, es al necesitado, es al niño no nacido, es al anciano, es al enfermo. Entonces, bueno, yo pienso que en ese tema de citar el tema de la educación, que además a mí me ha hecho mucha gracia luego el recoger o el escuchar a algunos comentaristas después del Congreso y algunos muy críticos, decir, bueno, si ya se ha legislado en España, hay una cierta tendencia por parte de algunos políticos y de algunos periodistas a decir, si esto se ha legislado ya no tiene debate. Y dices, no, es que hay leyes que conviene seguir debatiendo para mejorarlas o para derogarlas. Y entonces ahí el Papa fue como muy claro al hablar de la educación. Al hablar del tema del secreto de confesión, que a mí me hizo muchísima gracia porque no es un debate que esté ahora mismo en España, pero está en Francia. Entonces... Y en otros países en los que aquí también una cosa que nos han contado mucho es que, claro, el Papa ha hecho un viaje donde él habla perfectamente español, sabe que los ojos están puestos en este viaje y él sabe que habla para España y de hecho está muy personalizado, pero también sabe que todo el público de Hispanoamérica está muy pendiente. Entonces ha lanzado muchos mensajes para allí también. Sí, y el público de Europa, porque ha hablado muchísimo de Europa, que a mí también es una cosa que me ha llamado la atención porque es un papa americano que además ha trabajado en América Latina, pero que habla de Europa con un cariño, además ahí muy conectado me parece con la idea de Juan Pablo II de que Europa vuelva a sus raíces. Bueno, el tema de las raíces es un tema que ha aparecido está omnipresente. Totalmente. Y que ahí además yo pienso que es donde se nota mucho que el Papa conoce España. Nos habían contado que es el país al que más ha visitado, además de Italia, y conoce nuestras raíces, conoce también la España caínita, la España que se avergüenza de su pasado.
Y entonces, en ese sentido, también pienso que el discurso del Congreso tuvo muchísimo valor. Y al haber sido misionero en Perú, que yo creo que eso también lo hemos comentado alguna vez, es muy consciente de la idea que tiene nuestro propio país sobre la historia de la colonización, de la evangelización, de cómo hemos vivido o cómo releemos ahora esos episodios. Entonces, claro, que un papa de Chicago, pastor en Perú, venga a reivindicar esas figuras, esa evangelización, donde él mismo ahí con los seminaristas, con los fieles de Perú, trabajó este tema de la reconciliación con la propia historia del país, con la propia herencia de la fe que ha recibido ahí Perú, pues es muy significativo. Yo ahí la verdad es que me he acordado mucho estos días de uno de los primeros capítulos del podcast Esperando a León, precisamente hablando con Armando Jesús Lovera, que le preguntábamos por qué ha venido el Papa a España, y ¿te acuerdas? Fue una de las cosas que nos dijo para agradecer el papel de España. Citó a Isabel la Católica, que dijimos, porque lo citas tú, que si no, nosotros no parece que es un personaje un poco conflictivo. Entonces, realmente, en eso me parece que ha sido muy significativo, ¿no? Todo ese hablar de las raíces. Ahí, Ana ha escrito esta semana un articulazo en El Español, en el que hablas de que el Papa León es un hereje de la posmodernidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las raíces también. Sí, a mí me ha parecido que en todos los discursos del Papa ha habido una denuncia sin tono de denuncia, porque este Papa habla mucho en positivo como los grandes ídolos de la posmodernidad. Por eso digo que el Papa es un hereje de la posmodernidad, porque se ha dedicado a derribar un poco estos ídolos que hay, entre ellos esta necesidad de que hay que matar al padre para reinventarse, que es una cosa muy posmoderna, y él reivindica todo lo contrario, ¿no? Que hay que volver a la raíz para recuperar la identidad, para poder proyectarse, bueno, que el pasado no tiene nada que enseñarnos, que el bien es, pues lo que decías tú, ¿no? Lo que se pacta en el BOE y en la legislación, y viene el Papa a decir que no, que el fundamento de lo bueno es la dignidad del hombre y que la legislación tiene que estar al servicio de eso y no al revés, ¿no? Como toda una serie de herejías. Pero el tema de las raíces ha estado omnipresente. A mí me hacía mucha gracia, no solo en el Congreso, que por supuesto la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, etcétera, pero me hizo muchísima gracia que en la vigilia con los jóvenes el Papa leyó la Carta de Diogneto, sí. Que es un texto, pues es que creo que es del siglo II, si no me equivoco, ¿no? O sea, no precisamente una cosa contemporánea. Entonces no tiene miedo a reivindicar que en la tradición hay cosas muy valiosas. Bueno, y luego ha citado muchísimo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ha hecho un recorrido de los santos españoles, también alguno que no era español. Y a mí otro tema así como hablando un poco de aspectos de fondo, me parece que otra de las líneas, que además así que esperábamos, porque desde el principio, desde que fue elegido Papa, él habló, ¿no? de esa apuesta por la unidad, ha sido un tema absolutamente transversal desde el principio. Esa llamada a la unidad en todo, unidad en la Iglesia, habló de unidad en Cataluña, habló de unidad en Madrid, en Canarias, ¿no? Me parece que ha sido uno de los temas, y ahí muy unido con esos mensajes contra la polarización. Al final dices, la palabra y la comunicación es un elemento de unidad, o puede ser un elemento de desunión. Entonces, esa paz desarmante y desarmada, unida a esa palabra desarmada, desarmante, que también a mí, por el tema del periodismo y también por el tema de la cultura, me parece que también en ese sentido el evento de Tejer Redes, al final el territorio donde nos podemos encontrar muchas veces y en donde también nos podemos desencontrar, pero sería una pena, es la cultura. Entonces, yo creo que ahí ha sido un tema también muy determinante. Y es solo por añadir a esto, y a la vez muy preocupado de subrayar que unidad no es homogeneización, que es una cosa muy agustina, ¿no? De unidad en la diversidad, y que estar unidos no quiere decir que tenemos que troquelarnos todos por la misma medida, sino que la Iglesia, la sociedad, los países son capaces de acoger muchísima diversidad sin que eso sea motivo de separación. Y ahí vamos con otro tema que además ahí te voy a dejar porque es uno de tus temas, que son todo el tema del mensaje
alrededor de la inmigración, que tiene que ver muchísimo con la acogida, pero el otro día comentábamos que tú veías una profundidad y como un paso en la evolución del discurso quizá de un simple... Buenísimo. Vale, entendido. Al final el Papa lo único que ha hecho, que ya sabíamos que este Papa ponía muchísimo énfasis, es recuperar la profundidad, la complejidad de la doctrina social de la Iglesia, que creo que a lo mejor en el discurso mainstream es la primera vez que se está conociendo bien que la Iglesia tiene una doctrina social. Y en concreto en el tema de la inmigración es que hay muchísimas aristas, ¿no? Es un tema súper complejo. Entonces el Papa ha subrayado, por supuesto, que la acogida a las personas que llegan debe priorizar la dignidad de la persona, pero también ha subrayado que las personas tienen derecho a no salir de sus países. Y eso también es una responsabilidad del resto. O sea, el derecho a no tener que pirarte de tu casa también existe. Porque cuando hablamos de las violencias a los inmigrantes, la primera es tener que salir huyendo, ¿no? Por supuesto, ha hablado del derecho de los países a defender sus fronteras. Y luego también muy interesante a la hora de hablar de acogida, el Papa ha hablado de que un país tiene que garantizar las posibilidades reales de integración. O sea, cuando hablamos de hay que acoger, no nos podemos limitar a una medida superficial, una regularización, que no estamos en contra, puede ser un primer paso, pero que es que garantizar posibilidades reales de integración es un esfuerzo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Y esto también previene delegar toda la responsabilidad sobre el migrante en las personas individuales y concretas. O sea, a mí me parece que ha sido un chute de recordarle al Estado cuál es su responsabilidad real, lo cual también te impide decirle al pobre ciudadano particular que es un racista, ¿no? Y a la vez también, oye, ayuda a recordar. Y a mí en esto, que también lo iba a decir después, pero aprovecho para decirlo ahora, me ha gustado mucho el artículo, la columna que ha escrito Enrique García Máiquez, que ha dicho, oye, el Papa... vamos a cogerlo por donde nos aprieta el zapato a cada uno. Sí, es al contrario que lo que solemos hacer. En vez de decir qué bien el Papa que me ha dado la razón a mí en contra de estos, porque no cogemos lo que decimos, ay, aquí me lo podría aplicar yo un poco, ¿no? Que me ha encantado esa columna de Enrique García Máiquez y también va un poco en esta línea. Uno puede sostener en el discurso público un modelo de inmigración el que crea más conveniente para el país, que a lo mejor abogue por unos canales más seguros, que por cierto también ha reivindicado el Papa León XIV, y también a la vez reconocer que la acogida que se les da a las personas tiene que ser digna, tiene que ser humanitaria y tiene que cumplir con unos estándares básicos. Y luego, por último, podríamos abordar muchísimos temas del Papa en esta visita, como no da para todos. A mí hay una cuestión que también me ha parecido muy interesante, también porque leí algún artículo que decía, bueno, es que el Papa ha hablado de la inmigración, ha hablado de la no polarización política, pero ¿de qué le sirve al ciudadano de a pie si él no es político ni es...? Yo decía, bueno, pienso que el Papa ha dicho muchísimas cosas aplicables a cada persona y a cada creyente y a cada católico, incluso a cada no católico. Y en ese sentido, pienso que ha habido algunos discursos que en el fondo recuperan como la catequesis más aterrizada, clásica, y la catequesis incluso moral, de conversión, de perdón, y creo que ahí se ha visto mucho, por ejemplo, en el encuentro en la cárcel de Barcelona. A mí me parece un discurso bellísimo, un discurso muy difícil porque al final el riesgo, la tentación es quedarse un poco bueno, pues todos somos buenos en dar un mensaje de esperanza, que está muy bien y que además... Y que lo dio. Y que lo dio. O sea, Dios te quiere y además, pero te sueña y te sueña de una manera diferente, que ahí no solamente se lo está diciendo a unas presas que están penando por sus delitos, sino que nos lo dice a cualquiera. Es decir, bueno, pues o sea, es una llamada como a la conversión que a mí me ha parecido sumamente interesante. Y, por ejemplo, también en el testimonio de en el discurso de esa chica de Barcelona, que tiene un testimonio tan fuerte de maltrato de su padre por parte de a su madre, cuando habla de los feminicidios, y que ella dice, yo me preguntaba, ¿dónde está Dios? Y a mí me encanta en el discurso que el Papa dice, muy bien que nos preguntemos dónde está Dios,
Pero ¿dónde estamos nosotros? Porque también al final la libertad, o sea, me parece que el tema de la libertad, que creo que es un tema fundamental y del que a veces en la última enseñanza quizá de la Iglesia pues se ha venido un poco pues por el tema de la fragilidad, por mil temas, pero el insistir en que el ser humano es libre y que también decide y que es responsable de sus actos, me parece que aunque sea una cosa básica, es el ABC también del crecimiento moral personal. Sí. Entonces, yo creo que en eso, además de que luego ha habido algunos mensajes absolutamente, ya digo, de catequesis básica, que el Papa hay un momento que dice que recomienda leer unos minutos el Evangelio, o, por ejemplo, cuando habla del silencio y que necesitamos el silencio, que vamos muchas veces con música, con los audífonos, en la vigilia de los jóvenes. Entonces, creo que el Papa ha dado muchos discursos macro, podríamos decir, y ahí pues, ha hablado de la política, de la unidad de la Iglesia, ha hablado... Pero luego ha bajado, como si dijéramos, al micro, al de a pie, o cuando, por ejemplo, en el discurso a los obispos, que ahí también me hacía gracia porque en uno de los podcasts nos decían como prevos, como obispo, el cuidado de los sacerdotes, y cuando tú lees ese discurso dices, es que está hablando de algo que ha vivido. Que conoce muy bien. Que es, los obispos de los primeros que se tienen que ocupar es de sus sacerdotes, de darles formación, de ser para ellos también un padre, y dices, bueno, es que esto es lo que nos han contado de Chiclayo, ¿no? A mí ese discurso me encanta porque yo creo que ha pasado un poco desapercibido porque al final es un encuentro que tuvo con ellos y tal, pero a mí me encanta, tiene una parte súper pequeña que habla de cómo hay que atender a los sacerdotes que se están formando, ¿no? Y dice, necesitan personas súper formadas en teología, que tengan tiempo para dedicarles a ellos, que estén ahí, que estén formados. Entonces, me parece una sabiduría muy práctica. A mí me recordaba cuando hablamos con Eric Barden en Haz de Prensa, que acababa de empezar él una serie sobre la sabiduría de los padres del desierto y de la Iglesia, y yo le decía, pero esto, y él decía, es que es una sabiduría muy concreta, ¿no? Muy para el día a día. O sea, la Iglesia también tiene una tradición de una sabiduría de cosas muy concretas, de esto funcionamos así, ¿no? Y se necesita esto. Y es verdad que el Papa, sobre todo es verdad en las, digamos, en los encuentros a lo mejor más personales, ha ido soltando muchas perlas de ese tipo. Y hablando un poco de lo que nos habían contado, no nos habían contado, sabíamos, no sabíamos, yo quería ahora preguntarte, Ana, ¿qué hemos descubierto del Papa León que sabíamos y que hemos descubierto que no sabíamos? Yo creo que lo que hemos descubierto que no sabíamos, aunque nos lo podríamos esperar, ya digo, es la faceta quizá más intelectual, más de discurso político, sociológico, análisis de la sociedad. A mí eso me ha parecido súper interesante verlo en acción. Y luego sabíamos que era cercano a la gente, pero... Porque habíamos visto el contacto con sus amigos, es que claro, nos hemos dedicado a hablar con sus amigos y era muy cercano para sus amigos. Pero claro, tanto, o sea, es verdad que se le nota muy suelto con la gente. Yo he recordado muchísimo con todos los bebés, ha sido todo el rato, ¿cuántos bebés bendice este Papa? Qué humano, que yo decía, oye, los anteriores también los bendecían, no se los comían, pero es verdad que seguro que ha batido récord. Y entonces he recordado mucho que cuando salió este Papa elegido, de New York Times hizo un perfil con sus amigos, y entonces un cardenal que lo conocía mucho dijo, es un hombre sin excesos, dice, bendecir bebés siempre, cogerlo él en sus brazos nunca, y aquí los ha cogido. Entonces digo, esto debe ser la transformación del papado, igual que dicen que el Papa Francisco se le transformó el carácter. Sí. Pues yo digo, ahora ya que coge niños en brazos. Bueno, coge, vamos, y además ahí también se ve la buena forma física, porque es que hay algún niño que dices, hombre, ya va siendo mayorcito y se le echa y lo coge. En Canarias hubo algunos momentos muy bonitos, muy tiernos. Es verdad que el acercamiento, yo no solamente, por supuesto, a los bebés, que ha sido uno de los momentos también, porque ha dado momentos fotográficos impresionantes. Luego, lo que nos encanta a un niño. Claro. Sino también a los enfermos, esa cercanía con los enfermos. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Esos momentos de cercanía. Ese pararse para poder saludar a los enfermos. Ese como mirar, escuchar, que sí que nos lo habían contado,
Pero ahora cuando recogemos gente que ha podido estar con el Papa, aunque hayan sido solamente unos minutos, bueno, esa capacidad de acoger. Lo define muy bien. A mí me ha gustado Chapo Paulaza, que es periodista en ABC y pudo saludarle en Canarias. Me parece que tiene una frase en la que recoge muy bien el sentir de todas las personas que han podido saludarle. Y él dice, cuando lo ha contado, dice, es impresionante la capacidad que tiene para estar totalmente presente para ti en medio de un montón de personas, ¿no? Yo creo que es el sentir que ha tenido todo el mundo. Luego nos habían contado que era un papa divertido, nosotros no, digo, hasta este momento, hay un sentir general que lo han comentado muchos periodistas en muchas tertulias, y es que el papa en este viaje es como que se ha soltado. Que ha encontrado su estilo para el pontificado totalmente. Pienso que es verdad que le hemos visto bastante, la acogida ha sido brutal, la gente se ha volcado. Y al Papa se le veía muy contento, la gente estaba contento, pero él estaba contento. El otro día cuando en Castel Gandolfo, porque como no hubo rueda de prensa, le pusieron los micros en Castel Gandolfo, ahí vimos a Fernández de la COPE, al resto, y él decía, la gente estaba muy contenta en España y yo la verdad es que estaba muy contento. Entonces se le ha visto contento, se le ha visto suelto, y también hemos visto en algunos momentos francamente divertido. Sí. En parte los que han tenido que ver con aviones, esas fotos cuando... Le gusta mucho el mundo del motor, nos han contado. Todo sí. Lo que es coches, no deja de ser un matemático. Claro, y aquí lo que hemos visto es que le gustan también los aviones, porque esos momentos divertidos también, no desde luego para Iberia, que pobrecillos debieron sufrir, pero cuando se tiene que bajar del avión, está hablando con el rey... Vemos una persona afable en general, una persona que su gesto es sereno, pero es divertido. En los pocos cuando le preguntan que si quería ser papa de joven, ¿no? Y dice ni de joven ni de viejo, ¿no? O sea, que hay momentos que sí que hemos visto que y que sabe ser interlocutor de todo el mundo. Yo creo que eso ha sido... Se le ve totalmente en su sitio delante de los niños, delante de los presos, delante de las autoridades, que a mí eso me parece muy complicado. Se ve una persona que sabe estar y que se nota que está a gusto en todos esos sitios tan distintos. Sí, que es una persona bastante empática, ¿no? También lo hemos... Dentro de los momentos más emotivos, ¿con qué te quedas? A mí me han parecido impresionantes los testimonios de Barcelona, la cárcel. Me han parecido testimonios muy de sufrimiento, y es verdad que cuando hablamos de la atención a los que sufren cuando viene un papa, nos centramos, que hablaremos luego, pero pues de las víctimas, como es súper razonable, de los inmigrantes, pero a mí también me parece que en este viaje se ha visto que hay muchos sufrimientos. También, que no siempre están tan en el debate público, ¿no? Pues los testimonios que escuchamos en Barcelona, los presos, los enfermos, y me ha parecido que ha protagonizado momentos muy emotivos que no siempre estaban tan en agenda, ¿no? ¿Ha habido algún encuentro en la Anunciatura, que hemos visto algún vídeo? También es verdad que ha sido un viaje tan intenso que estamos viendo ahora algunos vídeos. Muchos o a veces momentos que se perdieron. Que son los vídeos que no son los oficiales, pero son gente que ha grabado vídeos y que ahí se ve el contacto más personal. A mí me ha llamado la atención, ese sí que es un vídeo que se ha visto bastante en Canarias, el momento en el que el Papa se baja del cochecito que nos dejó el presidente de Canarias, que para poder ir por las calles, creo que es en La Laguna, y se para bendecir a Andrés Marciolona, que es un influencer, es una persona que tiene una red social con muchos seguidores, que tiene laminopatía, que es una enfermedad muy, muy incapacitante. Es tetrapléjico, funciona con máquinas, es un tipo excepcional. Yo no lo conocía, pero ahora que he visto su actividad en redes sociales, es una ilusión por vivir, con unas dificultades su madre es para hacerle 5 monumentos. Hay un vídeo que dice, cuando te cueste levantarte por las mañanas, mira lo que me cuesta a mí. Y entonces es todo el ritual que tiene que hacer para levantarse. Entonces este chico pudo ir a Canarias, estaba en el recorrido, pero estaba a un lado, no iba a pasar el Papa se baja, va a saludarle.
Y bueno, él ha podido contar después, ha dicho que no va a contar lo que habló con el Papa, pero sí que se despidió diciendo viva la vida, viva cualquier vida, ¿no? Le dijo este enfermo. Y la cercanía del Papa a mí me llamó la atención, primero para bajarse, para parar el coche, para estar con él, para cogerle la mano. O el momento en Canarias que que está saludando niños y repara en que hay una niña que no tiene, ¿no? O sea, que tiene una deformación en el rostro muy potente. Y la cara de ternura, de preguntarle a la madre, o sea, yo pienso que esos momentos han sido sumamente emotivos. Y aquí una medallita para la organización, porque yo creo que ha sido una tónica de este viaje, pero es verdad que quizá por la propia entidad que tenía en Canarias también, pero bueno, también lo hemos visto esto en los testimonios en Barcelona, o sea, yo creo que se ha intentado hacer que el protagonismo lo tuvieran las personas, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que ha sido un mérito de la organización, de los políticos. Cuando entrevistamos al presidente del gobierno de Canarias era una preocupación que él tenía, ¿no? O sea, los políticos en un segundo plano y los ciudadanos, la sociedad civil en un primer plano, y yo creo que ha sido muy acertado y que de verdad lo han conseguido y lo hemos visto también gracias a esto. Sí, es verdad que ahora cuando te quedas un poco con las imágenes de después, que muchas veces es lo importante, es más importante estas instantáneas que las fotos con el presidente, claro, con el rey o incluso con los obispos, ¿no? Vamos a hablar un poco de las polémicas que nos gusta también. Han sido escasas las polémicas, sí, ¿no? Ha habido una de la que he escrito que es una polémica muy superficial que se organizó cuando... La primera de todas. La primera de todas, en la vigilia de la Plaza de Lima, cuando aparecieron los cantantes y bailarines de gospel allí de repente vestidos como mamarrachos, porque es como visten en el musical, es que son cómicos. Y entonces, bueno, tuvo muchísimas críticas, que si aquello era un espectáculo trans que hacían allí. Bueno, y esto remito a lo que he escrito, en realidad era... Faltó contexto. Faltó un guionista y faltó un responsable de atrecho, eso también es verdad, porque cuando... Yo lo digo ahí en la columna, esto lo hicieron fenomenal en el concierto del Vaticano cuando fue Karol G y la gente pensó, ¿pero qué va a hacer? Karol G no fue con sus pelos rosas y vestida en bikini. Karol G se puso su vestido midi negro, guapísima, y no hubo ningún problema, y cantó la canción que podía cantar. Aquí, sí, a los bailarines de gospel los visten un poco mejor. Gospel es un musical que pienso que sí que tenía un sentido que totalmente. Es un musical de los años 70 de Estados Unidos, de cuando el Papa... Es un musical que en la versión actual transcurre en un tiempo de guerra. Podría parecer que el conflicto que hay fuera es el de Rusia y Ucrania, un conflicto que al Papa le pesa mucho. Y luego es un musical absolutamente religioso. Es que en España la adaptación la hicieron Pemán y Martín Descalzo. Es decir... Nada sospechosos de heterodoxia. Para nada, vamos. Y son parábolas del Evangelio de San Mateo. Es verdad que con un tono musical y con un tono, ya digo, de atrecho diferente. No se introdujo, también es la mezcla que hicieron, porque lo que hicieron, como no podían representar el musical, lo que hicieron es representar unos segundos de cada número, con lo cual ni siquiera entendías nada. Si hubiera habido un número musical o dos canciones, que hay algunas canciones que están bastante bien. De hecho, a mí me hizo gracia porque al día siguiente que Antonio Banderas pronunció ese discurso, maravilloso, y que todo el mundo aplaudió, lo que sonaba debajo era gospel. Entonces, o sea, era uno de los temas de gospel, era la versión de Preparad el camino al Señor, que se canta, que es uno de los temas fundamentales del musical. Entonces, claro, dices, pero vamos a ver, ¿por qué no? Antonio Banderas, no lo explicaste ¿por así? qué no lo explicó él? Que además lo podía haber explicado perfectamente. Y al primero que se lo podía haber explicado es al Papa, que es verdad que en algunas... Este Papa es muy expresivo, que yo creo que eso puede ser un problema en algunos momentos, porque es que se emociona, llora, ríe, pero también cuando se desconcierta o cuando es muy gracioso el momento en el que el coche en Canarias avanza. Sale sin él. O sea, y tuvo un momento Papa Francisco, ¿no? Casi de, pero que me dejáis aquí, ¿no? En tierra.
pero no hubo. Entonces, bueno, yo creo que es una polémica menor porque yo pienso que luego la vigilia estuvo muy bien. Hubo momentos musicales. Se está hablando mucho de la Sagrada Familia, por supuesto, creo que no hemos hablado, pero fue uno de los grandísimos momentos, además de unir la belleza a la fe. No hemos hablado y qué pena que no hayamos hablado más porque en algún momento habrá que acabar, pero claramente, a ver, o sea, como momento bonito y de belleza fue ese, además con una realización televisiva que alguien me decía, pero no me cuentes que es un falso directo lo que hemos visto. Sí, pero también eso es la profesionalidad, es que Claro. tú tienes que hacer las cosas, que es la diferencia que creo que hubo entre Barcelona, que había un guión perfectamente estructurado. Borja Terán decía en una columna también buenísima que había un guión que empezaba con la propia celebración eucarística. Incluso antes, cuando la niña ciega, Valentina, hace esa descripción de la Torre de Jesucristo. Es un guión, es una historia. Tú has contado la historia, la estás contando también para los espectadores. Ahí hay que aplaudir a Televisión Española. Entonces tienes un relato, tienes una narrativa, tienes un guión que hace que cuando ya se ilumine la torre de Jesucristo, tú llevas 1 hora y cuarto entrando en la historia, preparándote para esa historia. Y en la vigilia lo que ocurrió es todo lo contrario. Tú sacas allí a una gente bailando sin decir nada y luego al minuto siguiente llega la custodia con el Santísimo. Entonces, claro, dices, a ver, un momento, es que hay cosas que... Pero ya digo que luego sí que hubo momentos, porque creo que el coro, la Orquesta Sinfónica de la JMJ, los momentos de, especialmente esa versión que hicieron del Tarde te amé de San Agustín, que fue bellísimo y además muy apropiado también, un Papa Agustino. Entonces, bueno, pero esa fue una polémica. ¿Qué más polémicas hemos tenido? Luego, a mí, bueno, en Canarias, voy sí. a Canarias, que acabamos de hablar de ella. Sí, alguna cosa hemos leído de qué pena haber centrado en Canarias toda la visita en torno a la inmigración, que el tema de la propia identidad canaria o algunas realidades más que vive la ciudad a lo mejor no han tenido tanta presencia. Yo creo que también aquí hay que entender que el viaje a Canarias, además de ser el último, era muy corto y que este viaje a Canarias es un deseo heredado del Papa Francisco, al que el presidente del gobierno de Canarias, Clavijo, nos contaba que fue el primero en abrirles las puertas y en hacerles caso con el tema de la inmigración. Entonces, es que desde el inicio este viaje estaba muy vinculado a esta realidad. Y el presidente sí que nos explicaba que él quería que el protagonismo lo tuviera toda la población canaria por lo ejemplar que había sido su actuación y su respuesta en los 32 años que llevan desde que recibieron la primera patera. O sea, que sí que era también un homenaje al pueblo canario, es verdad que vinculado con la realidad de la migración, pero precisamente que se quería poner en valor cómo habían respondido y cómo habían vivido. De hecho, a mí me encantó en Canarias el testimonio del que trabaja en Salvamento Marítimo, porque es impresionante. Pero bueno, es algo de ahí hemos leído, yo creo que se entiende en este contexto. Después hubo un conato de polémica que fue muy poco, se habló un día, que es el momento del catalán, de Miriam Nogueras pidiéndole en inglés que hablara catalán. Ya se sabía que el Papa iba a hablar. Ya se sabía que el Papa iba a hablar en catalán. Bueno, fue un poco de intento de instrumentalización, la verdad. Pero bueno, pedirle a un pontífice que habla 5 idiomas, pedirle en inglés que hable en catalán... Sí. Me angustia solo pensarlo. Sí, pero bueno, luego también, ya digo que eso fue una espuma que duró poco. Eso ha hecho muy bien este Papa, no hacer que las mini polémicas sean más grandes, no dejar que marquen un poco el ritmo. Sí. Sonrió, saludó, prosiguió y habló en catalán. Habló en catalán, sí. Y bueno, en este sentido de no dejar que al final te marquen los titulares las polémicas, creo que está todo el tema de la recepción de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia, que creo que aquí ha sido sumamente inteligente el Papa, o quien es... delicado. Y muy delicado. Claramente, yo me acuerdo que hace unos meses, cuando ya se dijo que el Papa iba a venir, hablando con un corresponsal en el Vaticano, me dijo, bueno, va a ser uno de los temas.
uno de los temas que pueden ser polémicos, si va a haber o no va a haber. Durante muchos días no se sabía si va a haber ese encuentro. Ya se dijo que si había ese encuentro sería un encuentro privado. Pero ahí también hemos visto continuos esfuerzos por politizar, pienso. Claramente un tema que es súper doloroso, que es que el Papa habló de él. Habló de la lacra, habló que había que acompañar, restituir, reparar y prevenir, pero que no podía convertirse en el centro de la visita, porque deja sino también fuera a toda la Iglesia y toda la actividad de la Iglesia que afortunadamente no es abusar de los niños. Sí, es un tema muy delicado porque visto desde distintas perspectivas, dices, por supuesto la Iglesia tiene una responsabilidad y tiene que asumirla y tiene que escuchar en cada país al que vaya cuál es la realidad de los abusos en ese país y a las víctimas. Por otro lado, es muy fácil caer en la instrumentalización por parte de políticos o otros colectivos con otros intereses en una realidad que, objetivamente hablando, sociológicamente hablando, es muy pequeña. O sea, en cuanto a números de abuso sexual. Entonces tienes que jugar con esas dos verdades, que hay que asumir una responsabilidad, pero que hay que tener cuidado con la instrumentalización. No por reputación de la Iglesia, sino porque los que acaban saliendo perdiendo son las propias víctimas. Totalmente. Entonces a mí lo que me ha dado un poco de pena en esta situación, y aquí pienso que los medios tenemos mucha responsabilidad, los políticos por supuesto también, pero también los medios, no podemos comprar el marco de que hay víctimas de primera y de segunda. Y que como el Papa se ha reunido con unas víctimas que por decisión personal luego no quieren hacer comunicados o reivindicaciones públicas o no quieren salir, no podemos acusar a esas víctimas de estar controladas por la Iglesia o secuestradas por un relato o como si fuese su testimonio, como luego no lo van a contar, menos importante que el de otros. Entiendo la necesidad de diversidad, de representación y de hecho en el grupo que se reúne con el Papa hay víctimas del programa Repara, que es el programa de la Conferencia Episcopal de la Iglesia aquí en España, pero bueno, también hay víctimas que llevaba el Defensor del Pueblo, quiero decir. Pero a mí me ha dado un poco de pena entrar a estas víctimas no nos sirven, porque luego no nos van a dar titulares, ¿no? Entonces digo, cuidado con esa instrumentalización, porque los que salen, no por la reputación de la Iglesia, que tendrá que asumir su responsabilidad y funcionar. En eso es verdad, a mí Alberto Olmos tiene un artículo en El Confidencial que explica muy bien, oye, las cifras de abuso sexual y de quién lo cometen, por supuesto que tiene que ser una preocupación y sobre todo la Iglesia tendrá que asumir las suyas y tiene que preocuparse por las suyas, pero bueno, pues los entornos educativos, las familias, mucho más altos, ¿no? Pero, o sea, que no es tanto por reputación, sino... Oye, estas víctimas que a lo mejor lo que quieren es de verdad ser escuchadas en un proceso donde la exposición mediática también es otra forma de revictimización y no se quieren someter a ella, también tienen derecho a ello. O sea, no podemos pensar que solamente tienen derecho a ser escuchadas y a reunirse con el Papa las víctimas que luego quieran dar ruedas de prensa, que también es muy legítimo. Sí, totalmente. Y sí, ahí es más por el tema de decir, no instrumentalizar y no convertirte un poco en el... Sí, es que me ha hecho mucha gracia porque esta semana publicaba Vanity Fair una entrevista con Gareth Gore que decía, como decían, la voz que susurra al Papa en el tema de los abusos. Dices, pero un momento, o sea, este señor es un periodista del Financial Times, que es verdad que el Papa le ha recibido, que ha escrito un libro sobre el Opus Dei y que yo también digo, es que incluso me parece eso para el resto de las víctimas, o sea, que hay víctimas del Opus Dei, pero infinitamente más víctimas, entonces... Dices, tú eres la voz que le dice al Papa, o sea, estás instrumentalizando al Papa, estás instrumentalizando a las víctimas y estás entrando en un tema que es súper doloroso y un tema que efectivamente, que la Iglesia ha hecho una reflexión, que está haciendo cosas. A mí me parece que también a veces es injusto. Esta semana también se ha hecho, coincides que este es un tema, y además hablábamos en uno de los vídeos, se ha hecho coincidir
con el estreno de una película que precisamente aborda el tema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes, que se llama La Luz, que yo la película la he defendido porque me parece que Fernando Franco, dentro de lo que cabe, hace una mirada respetuosa, pero hay una segunda parte en la que dices, oye, la crítica a la Iglesia también tiene que estar abierta a decir, bueno, muy bien, se han hecho cosas nefastas y fatal, pero también ahora mismo se están haciendo cosas bien, se están poniendo medidas que ojalá pusieran otras instituciones. Entonces hay que ser justos en el relato, porque si no, al final, y eso pienso que es un problema de los periodistas, como nos gusta y nos encanta titular desde el conflicto, ya tienes el conflicto, tienes el titular y tienes la polémica. Y dices, oye, una visita papal no es solamente tocar este aspecto doloroso de la Iglesia. Hay muchos otros aspectos dolorosos en la atención que la Iglesia presta a muchas personas necesitadas, en los aspectos también positivos de comunidad, de acogida. Yo en el Día del Bernabéu, que digo, esto es una cosa como súper ya pedestre, pero una de las personas que me ayudó, yo iba con mi hermano, que va en silla de ruedas, y ella no sabía ni que yo era periodista ni nada, y simplemente dijo, no, yo vengo aquí porque... Entonces me contó una situación, su marido había tenido un accidente de moto, a raíz de ese accidente había tenido un trastorno de la personalidad que le hacía ser violento en ocasiones, y entonces ella decía, yo gracias a la ayuda de la Iglesia, gracias a la ayuda de un sacerdote que todos los lunes hablo con él y me ayuda, he salido adelante. Dice, además de que hablo con mi psicóloga. Y luego ya quiso grabar un vídeo, lo tenéis en Hace Prensa, contando su testimonio, pero yo pensaba, ¿cuántas personas hay en España a las que alguien de la Iglesia, un sacerdote, o sea, que hay que ver también como esa otra perspectiva? Y a veces los periodistas, como todo lo cerramos en un titular, entonces me ha parecido muy inteligente, muy prudente la manera en la que, por supuesto, se ha escuchado a las víctimas, se ha animado, o probablemente tengan otro encuentro en Roma, esas víctimas que no se han sentido escuchadas, o sea, no es que no las vayan a escuchar, pero quizá, dices, en un entorno protegido. Protegido. Pero protegido no para la Iglesia, sino protegido para las propias víctimas. Y luego que escuchaba el otro día un periodista que me hacía mucha gracia, por una parte decía, es que este papa nos ha salido muy conservador, me hacía mucha gracia, parece es que los papas suelen ser conservadores, todos, también Francisco. Pero decía que en uno de los casos de denuncias, decía, bueno, es que hay que esperar, hay que esperar al juicio, y es que eso nos pone a ser parte de las víctimas. Y dices, bueno, eso es la presunción de inocencia que hay que respetar siempre, aunque el acusado sea un sacerdote. Entonces también yo pienso que en esto el Papa es canonista y hay aspectos que dices, tú tienes que salvaguardar el derecho, porque como no salvaguardes el derecho, al final esto caes en el tribalismo, y eso en el fondo también pienso que no facilita nada a las víctimas para que se pueda reparar bien, creo, ¿no? Sí, y que esto también nos lo han explicado mucho cuando hemos hablado de este tema, que es que hay procesos, cuando hablamos de la necesidad de sanación y de reparación y de escucha, es que hay procesos que para que eso de verdad se produzca necesitan huir de la exposición y necesitan que eso se haga de una manera privada y marcada por las necesidades de la víctima, no por las necesidades de exposición mediática, de titulares, etc. Y esas víctimas también existen, y por supuesto también están las que quieren hacerlo público y por supuesto por un deseo de ayudar, de visibilizar, etc. Pero hay que conjugar las necesidades de todos. Sí, es un tema de todas maneras súper interesante. Bueno, y delicado. Y delicado. Y luego ya para terminar, yo te voy a preguntar, Ana, por un fenómeno que del que tú has hablado mucho e incluso a veces has protestado, que lo has llamado el fenómeno groupie, el que yo tengo que confesar se ascribe a él. que he caído un poco.
Aquí sacando a la luz mi cinismo. Cinismo totalmente. A mí me Una periodista de raza que es Ana, que se ha reído de esos periodistas. He visto el escenario mediático de este país transformado. Por la visita del Papa. Periodistas cínicos que de repente rompen en lágrimas porque el Papa les ha mirado. Ese fenómeno me ha parecido muy curioso, que ha habido coberturas del viaje papal que digo, ni un periodista deportivo forofo del Madrid cubre esto así, o sea, ha sido el hechizo, o sea, muchísima gente en Twitter ya confesándose, en plan, ya soy más papista que el Papa, ya... Entonces, ha habido saña por parte de unos, sí, pero ha habido auténticos groupies. La saña, además, está empezando a salir un poco ahora, porque mientras estábamos en la visita, es verdad que es un fenómeno. Yo pienso también que estamos en un momento en España de un liderazgo moral tan inexistente que llega alguien con con un discurso positivo, que acoge, que sonríe. Y al final dices, pues te lanzas. Yo creo que también hay otros temas un poco más, podríamos decir, sobrenaturales, de decir, al final es verdad que hay también un carácter y de contacto con las raíces. Lo que decíamos antes de las raíces, al final España tiene una tradición católica que a lo mejor hay mucha gente que le conecta simplemente por los abuelos, pero dices, ha venido tu abuelo a verte y te ha convencido. Luego yo creo que es verdad que este giro que se llama católico, religioso, trascendental, que está ocurriendo, creo que en España hay datos, y que está sobre todo afectando a la gente joven. Eso se nota en un entusiasmo. Claro, cuando dices al Papa le recibe tanta gente joven, al final el entusiasmo se contagia. Bueno, y yo creo que ha sido muy curioso para los periodistas ver que una generación que está muy desmovilizada, porque por mucho que se diga, realmente la juventud ahora mismo no es una juventud especialmente activista, está politizada pero en otros sentidos, o sea, no es el activismo del 15M, está muy desmovilizada, y cualquier persona dedicada a estudios demoscópicos, de litorales, sabe que el joven es una persona difícil de llevar hacia causas que no sean quizá el consumo. Esto también tiene mucho que ver, claro, cuando vives muy precariamente materialmente es difícil movilizarte para nada, pero claro, ver a tantísimo joven en la calle, no solo en la calle, sino muy conscientes de que esta visita papal ha sido posible y se ha organizado porque muchos jóvenes han sido voluntarios, cuando hay tantas personas, o sea, desde el consumo hasta los políticos, hasta las empresas, intentando ver cómo hacen para enganchar a los jóvenes, precisamente. Vamos, es que las grandes consultoras dicen, ¿cómo hacemos para retener el talento joven? Los políticos, ¿cómo captamos voto joven? ¿No? O sea, ahora mismo es un bien muy deseado, y de repente ver que todo esto ha sido posible por el tiempo de la gente joven, por el entusiasmo de la gente joven, pues yo creo que ha sido muy curioso para los propios periodistas. Y eso claramente les ha contagiado un poco. Entonces es verdad que ha habido momentos de... Que yo decía, por favor, contención. Lo decías todo el rato. Bueno, y ya para terminar, ¿con qué textos, con qué crónicas nos quedamos? Contesto yo la primera, ya he dicho, he citado los dos, me quedo con el artículo, la crónica de Peláez en ABC. ¿Cómo se llama? José, no sé cómo es de nombre, Peláez. Hay una F. Sí. José F. Peláez. En el ABC, la crónica del Congreso me parece que es magistral, y luego me parece que es súper interesante, no es porque la tenga aquí, el análisis que haces de esa herejía el hereje de la posmodernidad de León XIV que está en el español. En el español, efectivamente. Yo me quedo, ya lo he dicho, yo me quedo con dos porque me parecen dos visiones muy distintas. La primera, ya he dicho, Enrique García Máquez, diciendo, bueno, cómo un católico recibe el viaje del Papa. Bueno, pues voy a recibirlo no donde me da la razón, sino donde me aprieta el zapato, creo que es la expresión que él utiliza. Y luego me ha gustado mucho
el artículo en El Mundo de Lady Iglesias, que quizás es la perspectiva contraria, ¿no? Dice, ¿cómo vive una el viaje papal cuando no pertenece a la tribu?, dice ella. Entonces es una perspectiva también interesante, las dos juntas, a mí me ha gustado leerlas. Y yo voy a hacer un poco de propaganda, porque la verdad es que creo que ahora que estamos con el efecto León, Resaca. Escuchar las conversaciones que hemos mantenido con esos amigos de León XIV tienen como otra perspectiva. Otra lectura. Ahora que conocemos al personaje, escuchar a sus amigos, y que muchas de las cosas que nos han contado, al contrario que otros políticos, pues que otros políticos no, porque ellos no eran políticos, casi ninguno, pero no nos han mentido, ¿no? Las cosas que nos ha contado Rafael Lazcano, Miguel Ángel Martín Juárez, Jason Sempertigue, todo lo hemos visto en acción. Lo hemos visto en acción. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Muchísimas gracias por escucharnos, y la semana que viene vendremos con un episodio normal. Echoes in the dark, you haunt my every move. I tried to find the light, but it's you I can't remove. Echoes in the dark, your memory still stays. Even though you're gone, I'm lost in yesterday.